Martín Ostolaza, bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bueno, cuando salen a hacer su trabajo, las encuestas, los muestreos, digo, ¿la gente le interesa realmente responder? Hay que dividir dos situaciones. Ciudades grandes o muy grandes, Ujú. como Rosario, como Ciudad de Santa Fe, del resto. En el resto, ningún problema, salvo que la localidad o la ciudad esté muy mal evaluada en términos de servicio público o haya habido algún episodio o varios episodios conflictivos. Pero si la ciudad funciona con determinados parámetros de normalidad, hay buena recepción y hay hasta cierta positividad, digamos, en el encuentro, porque no deja de ser un encuentro circunstancial, poco frecuente, donde a la persona se le va a preguntar cosas que no charla en otro marco, en otra circunstancia, con alguien que no conoce, que es un encuestador. Entonces hay buena recepción, porque además también una de las cosas que tiene que hacer el encuestador, metodológicamente hablando, es encuestar a una sola persona por domicilio. Y en los lugares de estas características, el problema es que encuesta uno y después aparece el hijo, la mujer, el esposo, quien no está participando en ese momento y quiere participar. Entonces ahí, digamos, son los problemas buenos, es decir, el encuestador tiene que aclararle que encuesta a una sola persona por domicilio y que, bueno, en otras circunstancias lo encuestará, si el azar lo requiere, digo, pero digo, porque también hay mucho de pensar que el encuestador lo recibe mal o que la gente está muy enojada. Y la gente está muy enojada. Pero en ciudades donde Pero con los políticos estamos claro, enojados. pero está enojado con el político y encuentra en esa circunstancia una situación donde poder expresarse. De hecho, Dominic Walton, uno de los grandes pensadores de la comunicación política, decía que las encuestas son el megáfono de la opinión pública, es decir, son un momento donde la opinión pública puede expresarse de temas que habitualmente no habla. Distinto es el caso de Rosario. En el caso de Rosario sí hay mayores dificultades, porque hay mayores temores, porque también el ritmo de vida es distinto. Digo, más allá de los problemas que podamos llegar a tener o que acarreamos desde hace buena cantidad de tiempo, y porque a lo mejor sí, hay un nivel de conflictividad social mucho más alto, y bueno, y ahí también entra se tiene en cuenta también que, bueno, en este caso, en el caso de Hapkin y de Rosario, hay un intendente con altos niveles de desaprobación. Ujú. Yo te iba a preguntar sobre Hapkin, porque revisando diferentes encuestas, más allá de la de ustedes, tiene un componente de voto negativo importante. ¿Cómo lo ves? ¿Temas de gestión o influye muchísimo en el tema? Bueno, obviamente la problemática principal que tiene Rosario es que la inseguridad, narcotráfico, al cual paradójicamente el intendente no tiene posibilidades de solucionarlo en forma directa, porque no tiene poder sobre eso. Sí, no tiene poder, pero a la opinión pública no le importa que no tenga poder. La opinión pública quiere que todos los políticos, sin distinción de categorías o de jerarquías, resuelvan los problemas. Y una de las críticas fundamentales que sale de Hapkin y que la política la toma porque la advierte en los estudios, sobre todo en los estudios cualitativos, es que el intendente describe situaciones sin poder solucionarlas. A lo mejor tiene pocas posibilidades de solucionarlas por esto mismo, porque Hapkin diría no manejo la policía, cosa que es real. Pero como te decía, a la opinión pública Ahora, eso no le importa. Las lunas de mieles ya no existen más o son hiper cortitas en una ciudad con los niveles de problemáticas que tenemos. Digamos, la cantidad y la potencia de los problemas que tenemos son más cortitas todavía. Y también pesa que bueno, nunca es un solo factor, siempre es multicausal. Después hay distintas potencias de esas causas. Digo, Hapkin asumió diciendo que esta era una ciudad que necesitaba control y bueno, justamente si algo se advierte es cierto descontrol o episodios de descontrol de distinto tipo, no solamente vinculados
a narcotráfico, a inseguridad, digo, también de episodios más domésticos. Esto extrapolándolo también a la provincia y a la nación se repite. Ayer lo escuchaba a Durán Barba decir que todos los oficialismos, no solamente en la Argentina, sino también en el resto del mundo, están pagando un alto costo por la falta de respuestas a las necesidades elementales de la sociedad. ¿Esto pasa en la Argentina también? Sí, sin duda, digamos, bueno, habría que evaluar a partir del 2023 con nuevos mandatarios, digo, porque este gobernador, este presidente también apenas asumió, encontró la pandemia, digo, como un elemento que rompe, digamos, rompe toda la normalidad en realidad, entonces ahí como que no sabríamos cuánto hubiese durado una luna de miel en determinados contextos más normales, si se quiere. Digo, esto funcionó al revés, digamos. En los análisis se decía que lo mejor que le podría haber pasado, que lo mejor que le pasó a Alberto Fernández como figura política fue justamente la pandemia, porque terminada la pandemia se vino a pique en términos de imagen y de aceptación. Entonces, la luna de miel en este caso fue la pandemia para esos oficialismos. En el caso de Perotti, no a los niveles de Alberto Fernández, pero más o menos lo mismo. Los oficialismos tuvieron picos impresionantes de aceptación hasta, te diría, fines del 2020. Martín, falta 3 meses y algo para las PASO, 5 y pico para las elecciones. Pongamos esta foto. Chile, faltando de tiempo, Boric no estaba en la órbita. Perú, Castillo, que duró también un suspiro, pero tampoco estaba en la órbita. Ahora, en Argentina algo paradójico. En mayo del 2019, a ver si se acuerdan, estuvo esa foto donde apareció Miguel Pichetto, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Urtubey, en la oficina de Guillermo Seita. La ancha avenida del medio. La alternativa federal. Bueno, lo que pasó después no duró, fue una foto. Duró una foto. Ahora, ¿puede pasar algo así en Argentina en este escenario que tenemos hoy? Puede pasar en el peronismo. En las otras fuerzas pareciera haber ya mayores certezas sobre sus competidores y sobre... Pero alguna aparición estilo Boric, fuera de Milei, ¿no? No, me parece que ya el esquema está dividido en 3/3. No hay demasiadas, no hay opciones que puedan llegar a romper, me parece, esos 3/3. Sí puede pasar en el peronismo, y eso puede hacer que el peronismo haga una elección un poco más competitiva o no. Porque puede ser que la volatilidad de la economía, es decir, hasta hace 2 semanas, bueno, se sabía del efecto sequía y lo demás, pero bueno, estábamos dentro de un marco no de estabilidad, de alta inflación, pero bueno, el dólar no subía lo que subió estas últimas 2 semanas. Estamos en medio de una corrida. Esa volatilidad puede ser política. Cuando hay volatilidad política, puede disparar para cualquier lado. Sí, puede haber problemas que hoy no están sobre la mesa y de altísimo impacto, pero me parece que el sistema político va a hacer todo lo que pueda, al menos dentro de las 2 grandes fuerzas políticas que gobiernan el país, para al menos llegar a las elecciones y bueno, y a partir del nuevo presidente que gobierne, intentar de alguna manera calmar esto que estamos charlando. Me parece que a lo mejor quiero ser positivo, digo, en términos de Tenemos que ser positivos. decir, bueno, llegar a septiembre como se pueda, con mucha presencia de Estados Unidos mediante, probablemente, para equilibrar y para tratar de sobrevivir, si se quiere. Para el olor del kirchnerismo y la cámpora. Pero están aceptándolo, me parece, aunque estén... No les queda otra. No hay demasiadas opciones. Hay una consulta que te quería hacer, porque si bien es cierto que los oficialismos pagan un alto costo, pandemia mediante y todo lo demás, también es verdad que no aparecen alternativas que terminen de seducir al público. La gente, cuando ustedes la consultan, ¿ven en la clase política las soluciones a sus problemas? Cada vez menos. Hace un tiempo preguntábamos algo. La política suele decir que la clase política, los dirigentes políticos suelen usar mucho que la política es una herramienta de transformación.
Sí, sí, de frase de clásica. todo el abanico ideológico. Lo dicen, o sea, refritadamente. Eh, Contrariamente a lo que la percepción de la opinión pública justamente percibe. Cada vez menos Ujú. se percibe que la política es una herramienta de transformación, sino justamente más bien es una herramienta de salvataje individual, que es un poco lo que el caldo de cultivo de Milei y de lo que Milei representa y del concepto de casta, Claro. que viene a ser como una especie de concepto negativo que viene a superar al concepto de grieta de alguna manera, o a competir, le digo ahí en términos de popularidad microclimática, digo, Sí, sí, obviamente, sí. no Coyuntural. estamos hablando de la opinión pública, está hablando de casta, digo, pero me parece que cada vez menos. Martín, muchísimas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Martín. Seguimos en Hora Política.